Gloria a Dios. Les saludo a todos con la paz del Señor. Dios los bendiga ricamente. Esa foto no me favorece mucho, pero me suelo reír. Primera de Samuel capítulo 3, permítame compartir la lectura de este pasaje. La vida cristiana, en un momento aparece Dios y te llama, es parte de la vida cristiana, pero cuando Dios te llama es un momento trascendental en tu vida. Hay un antes y un después del llamado. Es una marca que Dios pone en nosotros. Es un llamado para empezar algo nuevo. Vieron que por lo general nosotros somos propensos a no querer cambiar de trabajo. Nos acomodamos, es lindo, disfrutamos a veces de un trabajo. Pero cuando Dios te llama, dice, bueno, yo tengo un propósito con tu vida y quiero que te dediques a esto. Lo que viviste antes se acabó. Yo tengo un plan para con tu vida. Y a algunos les gusta eso y a otros no. No somos todos iguales. Por eso Dios comienza a trabajar. Hay un proceso en el llamado de Dios. Que en la vida de Samuel justamente es como que se tipifica esto. Así que cada vez que alguien es llamado por Dios, comienza a disponerse en sus manos. Por ejemplo, cuando Dios llama a Saulo de Tarso, lo llama a un momento muy crucial de su vida porque él venía persiguiendo cristianos y metiendo a cristianos en la cárcel. Y de un momento a otro, no sé si te recuerda la lectura del texto, Hechos 9, él cuando tiene esa experiencia sobrenatural y escucha una voz, le dice, ¿quién eres, Señor? Y no era fácil decir Señor en aquel tiempo. Hoy la palabra Señor se utiliza hasta como un saludo. Buen día, Señor, te dicen, ¿no? Pero cuando en la antigüedad se le decía a alguien Señor, se le estaba diciendo, tú eres mi dueño, yo soy tu siervo, te pertenezco. En aquel tiempo se le decía al César Señor. Pero él como hebreo, de repente le dice, ¿quién eres, Señor? Me pongo a tu disposición, soy tuyo. Se rindió. Segundo de convertido, ¿no? Estaba rendido a Cristo. Dios le da instrucciones acerca de que tenía que hacer entrar en la ciudad, alguien iba a orar por él, pero inmediatamente se dispone en las manos del Señor. Se pone en las manos de él. Dice que ya predicaba a Cristo. Ahora, no todos somos Saulo de Tarso. No todos le decimos sí al Señor y comenzamos a predicar ahí nomás. En muchos de nosotros, Dios tiene que hacer un proceso. A veces largo, a veces corto, hasta que entramos a entender cuál es la voluntad del Señor. Así que vamos a dar lectura a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjese que el cronista está dando varios detalles y entre uno de ellos habla del ambiente espiritual que reinaba en aquel tiempo. Específicamente dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, era un caos. Si usted quiere ubicarse bíblicamente, era el tiempo de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía, ¿no? Un tiempo de oscuridad espiritual. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, que la lámpara estaba encendida toda la noche, antes del amanecer, Dios interviene y habla. Dios habla cuando Él quiere. Dios interviene de una forma cuando menos nosotros lo esperamos.
interviene, se manifiesta. A muchos no les gusta que Dios le hable cuando están durmiendo, ¿no? Pero Dios tiene esa ocurrencia a veces, de hablarte cuando estás dormido. Pero Señor, estoy descansando. O Señor, estoy con todo el derecho que tengo de descansar, y en ese momento Dios interviene y quiere hablar. Samuel estaba durmiendo. Dice la palabra, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Repito, Dios lo llama a Samuel y Samuel se levanta corriendo para hablar con Elí. Como que confundió la voz de Dios con la voz de ¿quién? Vamos a decirle de su pastor. Puede pasar esas cosas, ¿no? Que nos confundimos, que creemos que es el pastor que nos llama. Y resulta que el que nos está llamando, ¿quién es? Bien, vamos bien. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Qué obediente Samuel, ¿no? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate. Y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó a Samuel como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Es interesante este pasaje, ¿no? Porque podemos entender las fases esenciales del proceso del llamado y cómo nuestro corazón puede responder de manera adecuada. Un periodo bastante difícil, ¿no? Pero en todos los periodos, por más difícil que sea, Dios siempre sigue llamando. Y Dios cargó con esta palabra en mi corazón porque quiero decirle que Dios sigue llamando. ¿Y cómo va a responder la gente? Cuando la gente entienda de que Dios sigue llamando. Si predicamos sobre sanidad, la gente cree que Dios sana. Si predicamos sobre el bautismo del Espíritu Santo, la gente creerá y recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Y si creemos que Dios llama, la gente responderá al llamado del Señor. En este pasaje en particular, podemos ver que Dios llama a Samuel en 4 ocasiones. Y el relato nos permite descubrir ese proceso divino en nuestras vidas, recordándonos de que nadie está excluido, porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades, donde te llama una vez, te llama 2 veces, te llama 3 veces, te llama 4 veces. Y lo bueno que en esta noche podemos entender es que todos los que estamos aquí estamos apuntados en la nómina de Dios. Todos estamos tenidos en cuenta por el Señor. Así que hoy vamos a explorar el llamado de Dios a Samuel y vamos a analizar esas 4 fases del proceso que también se reflejan en nuestras vidas, enseñándonos cómo Dios toma la iniciativa, cómo Dios insiste en nuestro corazón, cómo Él inclina nuestra voluntad y cómo produce un impacto a través de nuestra respuesta obediente. Recuerde que el llamado de Dios es todo aquello que nos sostiene a nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida ministerial. Así que vayamos a la primera parte,
que es que Dios siempre toma la iniciativa. Y es interesante que nosotros podamos entenderlo. Dios no espera pasivamente. Hay gente que tiene un concepto de que Dios hizo el mundo y después se fue y se retiró y lo dejó todo para que pase lo que pase, ¿no? No, Dios no espera pasivamente. Él es quien busca, Él es quien llama, Él es el que se acerca a nosotros. Dios toma la iniciativa siempre, siempre. No es que fuiste y buscaste a Dios. Dios se acercó y te llamó. Ahí, para ser un poco autorreferente, también compongo canciones. Y hay una canción que escribí, la segunda canción que escribí, me acuerdo que compuse lo siguiente: yo no lo buscaba, pero Él fue el que me encontró. Él constantemente, después me di cuenta que no era que yo fui al culto, no, Él me encontró, Él me buscó y utilizó a las personas, pero Jesucristo me encontró y pude responder en el momento adecuado de mi vida. Pero Dios es un Dios que insiste y busca. No fue Isaías que entró y buscó, no, cuando Dios vio que Isaías entró al templo, le reveló su gloria. Cuando Moisés tranquilamente pastoreaba las ovejas de su suegro, Dios se le apareció para llamarlo. En una zarza llamó la atención, se acercó Moisés, pero Dios te conoce con nombre y apellido. Le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. Su presencia lo santifica todo. Dios está en esta mañana con nosotros. Amén. Y lo llamó por nombre y empezó a desarticular todas las estrategias que Moisés había ideado para como escapar del llamado de Dios. Dios se tomó el trabajo de hablar y ir derribando barreras que Moisés había puesto, porque nosotros somos muy estrategas para querer eludir el llamado de Dios. Tenemos todo ideado, pero Dios es el que insiste. Dios es el que se acerca, Dios es el que llama. Dios se acercó y tomó la iniciativa con Gedeón. Gedeón estaba ahí trabajando, tratando de limpiar el trigo, y se acerca, él de repente ve a una persona sentada y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón empezó a mirar por todos lados: ¿quién es el valiente si yo estoy escondido? Pero trató, habló, lo incentivó y lo usó para la gloria de su nombre. Amén. Dios entonces es el que siempre toma la iniciativa. Es el Dios que se acercó, ya hecho hombre, a las costas del mar de Galilea, y fue llamando a uno y a otro: a ver, vos, sígueme, sígueme, sígueme. Y la gente, dice Pedro y Andrés, dejándolo todo, Juan, Santiago, dejándolo todo, le siguieron. Pero fue el Señor que tomó la iniciativa. Él toma la iniciativa en tiempo de mucha oscuridad espiritual. Y no es Samuel el que busca a Dios, es Dios el que busca a Samuel. Y le habla. Cuando Israel le había dado la espalda a Dios, cuando Elí le había dado la espalda a Dios, cuando los hijos de Elí eran peor que todo el pueblo junto, cuando el pueblo, por causa de que veía para arriba y no tenían ejemplo a seguir, estaba todo mal, todo estaban descarriados, Dios se acercó a un jovencito que dormía cerca del arca del pacto. Y Dios toma la iniciativa y Dios lo habla para llamarlo. Entonces Dios, mis hermanos, la iglesia es de Dios, no es de los hombres.
Ese patrón se va repitiendo a lo largo de la Biblia. Dios busca y llama siempre primero. La gran noticia es que independientemente de nuestro pasado, de nuestra circunstancia, siempre, pero siempre Dios tiene un plan con nosotros y nos invita a que nosotros podamos responder a ese llamado. Así que debemos reconocer que Dios es que toma la iniciativa en este proceso. Nos llena de esperanza, nos llena de confianza. No se trata de buscar a Dios con toda nuestra fuerza para que Él nos llame, sino que se trata de responder con todo nuestro amor y con toda nuestra fidelidad al llamado que Él nos hace. Amén. ¿Qué pasa luego que yo acepto el llamado del Señor? Está bien, Dios me llama, yo acepto. ¿Y después qué? Gran pregunta, ¿no? Hay una puerta que se abre, pero ¿se abre totalmente para que nosotros podamos ver el plan de Dios? No. Dios abre un poquito la puerta, un poquito nomás, para que puedas incentivarte, para que puedas, Él te pesque con la curiosidad, para que veas y comiences a ver qué hay con esto del llamado. ¿Qué pasa luego que yo acepto el llamado? Ahora, ¿por qué Dios no te revela todo el plan? Porque cómo nos gustaría saber el plan, ¿no? Alguien una vez me dijo, pastor, ¿cómo me gustaría saber el futuro? ¿Y a quién no? Le digo. Por eso la gente es tan apegada al horóscopo y todas esas cosas, ¿no? Porque es algo de la carne. No, nos gusta todo ese tema, nos gusta saber el futuro, pero quiero decirte algo en esta noche, en esta mañana. Dios conoce tu futuro. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos muestra todo el plan? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Para que demos pasos de fe. Doy un paso, Dios me muestra un poquito más. Doy otro paso, Dios me muestra un poquito más. Doy otro paso y Dios me sigue mostrando otra cosa más. Pero no es que Dios te va a mostrar todo de golpe. Pero lo que viene de Dios, siempre todo lo que es de Dios, está asegurado porque Dios tiene todo en sus poderosas manos. Amén. Inclusive Él sabe lo que te vas a pasar. Y es más, a ver si... la gran pregunta nuestra a veces como pastores, ¿sabe cuál es? ¿Y quién me va a reemplazar a mí si yo llego a morir? ¿Quién te va a reemplazar a vos en tu puesto, en tu oficio, en el lugar donde te desempeñás? ¿Sabe qué? Dios ya tiene todo preparado. Así que no te preocupes por eso. Preocupate que mientras estés vivo, le seas fiel al Señor. Amén. Porque hay veces que uno se llena de preguntas. Yo me lleno de preguntas. ¿Cuántos años tenía yo? 58. Yo cuando jugaba y era chiquito me inventaba los juguetes porque no tenía ni plata para comprarme juguete, pero lo inventaba. Y jugaba con revólver, con un avioncito, con espada de madera. A veces yo veo a los chicos hoy jugando, chicos de menos de un año, con celulares. Lo que pasa, pastor, es para que se calme, dice. Oh, Dios. No sabe el mal que le hace a la cabeza, ¿no? a la mente. Jugando con celulares. ¿Y cómo juegan? Mejor que los grandes. Pero claro, son especialistas en celulares, pero no en otras cosas, ¿no? La parte afectiva y todas esas cosas. Yo tengo en la iglesia gente de 30, 35 años que ellos en la parte del ocio, así cuando vienen del trabajo, juegan con la Play. Claro, porque ellos jugaron a la Play de chiquito. A veces cuando uno llega tarde, o cuando yo era, qué sé yo, más joven, uno prefería ir a jugar al fútbol o hacer otras cosas que aprendió cuando era chico. La pregunta mía es esta: ¿cómo hace Dios para llamar a esos chicos? ¿Que ya no llama más Dios? ¿Dios puede llamar a los que juegan con la Play? A los que están todo el día con el celular y vos le hablás y apenas que te miran así, prestame atención, vos le decís, están todo el día ahí con... ¿Dios puede llamar a esa gente?
¿sabe qué? Entendí preparando esto, no me tengo que preocupar por nada yo de eso. Porque las generaciones son diferentes. Claro, a mí me ven y me dicen un viejo. Este viejo no entiende nada. Para mis hijos soy un viejo ya. Imagínense para los chiquitos de la escuelita bíblica, yo soy un viejo. Y el tema es que yo viví y nací en otra generación, soy de otra generación, de la mejor generación. Y hay otros que vienen. Imagínense, mi hermano, yo, como le dije, canto, he compuesto más de 70 canciones. Y claro, mi hijo salió también salmista, dijiste, ¿no? Pero él, claro, él tiene otro ritmo, otra forma de cantar. Las letras son hermosísimas, pero él tiene otra forma de expresar su canción a Dios. Ha venido acá y ha cantado, ¿no? Lo vi bueno, no digo nada. Pero claro, es otra generación, es otra forma. Y hay un alivio en esto. Isaías 41:4. Yo se lo voy a leer en otra versión, pero la 60 también es maravillosa. Pero para que usted entienda esto, para lo que viene, Dios ya tiene todo asegurado. Dice, Dios sigue llamando en esta generación. Dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas? Fíjese lo que dice esta versión. Llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. Soy yo, el Señor, el primero y el único. Únicamente yo lo soy. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la cuestión del llamado es exclusivamente de Él y no de nosotros. Amén. Usted a lo mejor no le daría nada, ni 5, a aquellos que hoy está viendo de una forma media despectiva, pero Dios no mira lo que nosotros vemos, Dios mira el corazón de esos chiquitos, de esos jóvenes. Imagínese, Samuel ni sabía interpretar la voz de Dios. Y Elí, ya viejo y cansado, pero resulta que Dios está llamando a este joven. Y le da un par de instrucciones, ¿no? Lo segundo que podemos ver, porque sé que el tiempo pasa, es la insistencia amorosa de Dios. Dios no solamente es el que toma la iniciativa y te busca, sino que Él no se rinde fácilmente. Amén. En la historia de Samuel, ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel? Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? 4 veces. ¿Usted llamaría 4 veces a su hijo para que le preste atención? La tercera vez, ¿qué grito le pega? ¿No? Pero Dios insiste. ¿Sabe por qué insiste? Porque Él valora mucho tu vida. Él te valora mucho. Cuando nadie te valora o nadie nunca te valoró, Él te valora porque Él tiene un plan contigo en forma particular. Gloria a Dios. Y Él tiene un deseo tremendo de que puedas responderle sí. Y la Biblia nos muestra que Dios es persistente en diferentes maneras de llamar. Dios te llama por medio de su palabra. No sé si alguna vez le pasó que parece que toda la Biblia se le pone que no puede ver, pero un versículo se le ilumina. Como que tiene que prestar atención a eso. Y hay algo que te dice, mira, eso es para vos. Dios me llamó a mí a través de la palabra. Era como que si lo demás no existía. Y el Espíritu Santo hablándome adentro mío y haciéndome leer una palabra acerca del llamado de Dios. Mire, yo sentí el fuego de la presencia de Dios, sentí un quebrantamiento, sentí tantas cosas que yo sé que en ese momento Dios me llamó a través de su palabra. Y uno puede morir por ese llamado. Pero también Dios te llama a través de circunstancias. Algo que te toca vivir, un hecho, algo que uno sabe, a través de esto Dios me está llamando.
Hay veces que Dios te llama a través de un mentor. Te pones a hablar con alguien y no es el mentor, es decir, no es la persona que te está hablando, es Dios que está utilizando a esa persona. Vos decís, estuve hablando y me habló el Señor a través de... No conocía nada de mis problemas o de lo que me estaba aconteciendo, pero Dios utilizó a esa persona. Hay veces que Dios te habla a través de sentimientos internos, porque esta parte emocional también Dios la creó y tiene forma de también someterse a la insistencia de Dios. Pero la paciencia de Dios nos invita a no ignorar su voz y responder con disposición. Dios insiste una y otra vez porque te valora mucho. Pregunto, no sé si alguna vez leyó todo el libro de Jonás. No debe durar 12 minutos la lectura, son 4 capítulos. Usted nota que Dios llama a Jonás y Jonás parece que va a responderle y en vez de agarrar para un lado, agarra para el otro lado, contrario. ¿Y qué hizo Dios? Oh, bueno, voy a buscar a otro profeta que me haga caso. No, lo siguió en el barco. Y levantó una gran... No dice que el diablo levantó la tempestad. Dice que Dios levantó un fuerte viento que parecía que la nave se partía. La gente que estaba acostumbrada a eso decía, esto es algo raro. Empecemos a buscar a nuestros dioses a ver qué pasa. Y Jonás durmiendo allá abajo en la bodega. E insisten, y echan suerte. Y la suerte cae sobre Jonás. Y bueno, decláranos qué pasó, a ver ¿qué hiciste? Y lo que pasa es que yo vengo huyendo de Dios y yo sé que este es Dios. Así que échenme al mar y se acaba todo el problema. Como el dicho, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Lo echaron al mar. Claro, la tormenta se calmó. Dice que todos invocaron ahí el nombre de Jehová. Pero resulta ser que el Dios insistente tenía un gran pez que lo tragó. ¿Te vas a escapar de Dios fácil? Por más que te la ingenie y por más que sea tan terco, tan cabezón, allá abajo del agua te espera Dios con un gran pez. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó de vuelta, estaba ahí enojado, hasta que al tercer día dice que por ahí se arrepintió, dice, me voy a morir, si no oro, me muero. Así que oró al Señor y más o menos se arrepintió y el pez lo vomitó. Y vino por segunda vez la palabra de Jehová, Dios de nuevas oportunidades. Jonás, sí, Señor, ¿qué cree que haga? Y lo que te dije, anda a Nínive a predicar. Urgente, fue corriendo volando. Predicó 3 palabritas, la gente se arrepintió, desde el rey hasta los niños recién nacidos, los animales ayunaron, se arrepintieron. ¿Qué hizo Jonás? Se puso recontento por la salvación de alma. Se enojó peor. ¿Puede ser que haya siervo de Dios así? Sí. Dios insiste, te busca, le vuelve a dar una nueva oportunidad. En Lucas capítulo 15 hay una serie de parábolas que muestran la insistencia de Dios buscando al perdido. A través de la parábola de la oveja, de la moneda, del hijo pródigo. Dios que da nuevas oportunidades, que insiste. Ahora, ¿qué pasa si uno recibe el llamado, recibe la invitación y no hace caso? Porque puede ser que en esta mañana usted sepa que Dios lo está llamando, le habló una vez, le habló 2 veces, le habló 52 años, y todavía no se rinde a Dios, a sus planes, a sus propósitos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Porque todo esto es bíblico. Vamos a dar la respuesta bíblica. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió
la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, que Dios insiste, pero hay un momento donde ya no hay más remedio. No tenemos que esperar hasta eso. Pero en esta mañana Dios te insiste porque te valora mucho a que respondas a su llamado. Amén. No debemos desanimarnos si sentimos que Dios nos llama una y otra vez. Su insistencia en es su muestra de amor y deseo de entregarnos por completo a su propósito. ¿Será que de una vez por todas en esta mañana tú le puedas decir, Señor, heme aquí, estoy escuchando tu voz, heme aquí? La tercera fase, la inclinación del corazón hacia Dios. Para responder al llamado es fundamental que nuestro corazón esté inclinado hacia Dios. Dios lo llama a Samuel y ¿qué dice Samuel? Heme aquí. Samuel, heme aquí. Pero hay un momento, porque le enseñaron, él pasa de decir, heme aquí, a decir, habla, que tu siervo oye. 3 veces dijo, heme aquí, pero en la cuarta hubo otra cosa, habla, que tu siervo oye. Eso implica, oigo, escucho, pero para obedecer. Ahora es el momento donde quiero que me hables porque estoy dispuesto a escuchar para obedecer. Con esto mostramos justamente esa actitud de obediencia, de disposición. La Biblia enseña que por naturaleza el corazón del hombre está inclinado ¿a qué? Hacia el mal, hacia el pecado, hacia las pasiones desordenadas. Jamás hacia los propósitos de Dios. Por naturaleza somos propensos a lo malo, no a lo bueno. Sin embargo, Dios en su poder, en su amor, en su soberanía, puede hacer que nuestro corazón empiece a inclinarse hacia las cosas de Él, hacia las cosas de Dios. ¿Cómo es que hizo Dios para que tu corazón le busque? Si no amabas a Dios, si te reías de los evangélicos, si le gritabas tantas cosas irreproducibles hoy, pero en un momento a otro te dio ese deseo de leer la Biblia. Te dio el deseo de hasta comprarte una Biblia de estudio, de comprarte un libro, de estudiar la palabra, de orar. ¿Cómo puede ser que te dio un deseo de ir capacitándote y superándote? ¿Eso es tuyo o te lo puso Dios en el corazón? La verdadera obediencia nace de un corazón dispuesto y rendido. En ese momento Samuel se rindió a Dios. Se dispuso a Él. Dios quiere que nosotros seamos una fuente de agua que salte para bendición. Amén. Mire esta imagen. Un drenaje. Un drenaje chupa todo lo que está a su alrededor. Traga todo. Absorbe todo. Pero no da nada. Una fuente de la cual sale agua. Todo lo que tiene a su alrededor lo inunda de agua de bendición. ¿Sí? Salta para vida eterna. Todo lo que toca tiene el poder de hacerlo reproducir, de bendecirlo. O somos drenaje o somos una fuente de bendición. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida? Transformarte en alguien de mucha bendición. Por eso es que te llama. Amén. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Dice el Salmo 119, versículo 36. Y qué lindo esto. Salmo 119, versículo 36. Fíjese que este conocedor de Dios lo dice de esta forma.
Inclina mi corazón hacia tu testimonio y no a la avaricia. Por lo general siempre el corazón humano va hacia la avaricia. La avaricia es algo insaciable que no tiene límite, no tiene final, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sé, quiero más, quiero más, quiero más. No se sacia nunca. Pero quiero que note esto y lo subraye en su Biblia. Esa palabrita, la primera, inclina, inclina. El salmista le está pidiendo a Dios que Él sea el que lo incline. Puedo decirle en esta mañana al Señor, Señor, inclina mi corazón hacia tu palabra. Testimonio de la palabra, la Escritura. Inclina mi corazón hacia la palabra. Oh, si tu corazón fuese inclinado hacia la palabra. Esa necesidad de comer de la palabra, esa necesidad de ir cada mañana, cada tarde, cada noche, en cada momento a la palabra. Como el Salmo 1 que dice, ¿no? De día y de noche, su deleite. ¿Vio cuando algo lo deleita? ¿Qué hace usted? ¿A cuánto le gusta el dulce de leche? A Waldemar sé que sí. Con manteca y pan. Y usted va una vez y se levanta a la noche sin que nadie lo vea, porque el Señor, parece que ni el Señor lo ve. Va, agarra el dulce de leche y una cucharada y se va a acostar de vuelta. ¿Y por qué hace eso? Porque lo deleita. Y mañana hace lo mismo y lo deleita eso. Mi hermano, que tu deleite sea la Escritura, la palabra. Amén. Y va una vez, va dos veces, que respires Biblia, pienses Biblia, transmita Biblia y vas a transmitir la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Pero eso lo puede hacer el Señor. ¿Será que lo puede hacer o no? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Bueno, a ver, Proverbios 21.1. Proverbios 21.1. Yo cuando leí esto me quedé medio pensando, ¿no? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. ¿Podemos usar la palabra presidente o no? Sí, ¿no? El rey. En la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Se lo traduzco? El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Vamos a poner tu nombre. Es decir, mi corazón, tu corazón, es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Dios quiere tu corazón para guiarlo por medio del océano de la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero aún si fuera un rey o un presidente, Dios tiene el poder de inclinarlo para que esa persona haga la voluntad del Señor. Amén. Necesitamos en este día que Dios incline nuestros corazones a sus propósitos para que lleguen a ser como fuentes de bendición. Tu corazón de repente se vuelve misericordioso. Tu corazón, si está dirigido, inclinado por el Señor, sabe que se llena de compasión. La compasión es el móvil que te lleva a hacer cosas por la gente. O el odio. El odio es otro canal de fuerza que te motiva a hacer cosas por la gente. Pero ojalá que en esta mañana tu compasión, como el de Cristo, se llene de compasión. De compasión. Jesús sanaba a la gente por compasión. Jesús predicaba a la gente porque tenía compasión de ella, porque la veía como oveja que no tenían pastor. Entonces, Dios puede llenar tu corazón de compasión para que llegue esta a movilizarte. Gloria al Señor. Entonces, el proceso de Dios tiene una iniciativa, una insistencia, una inclinación, pero también tiene un final, que es el impacto. Si le respondes sí al Señor, tu vida va a impactar a la gente. Así que es como que el ahora, bueno, ahora te toca a vos. Te llamé, incliné tu corazón, insistí, pero ahora, ya que me respondés, va a haber un impacto. Entonces, lo cuarto es el impacto del llamado. Cuando respondemos con fe y obediencia a Dios, hay un impacto duradero y profundo. Y lo encontramos en la historia de Samuel. En la última parte del versículo del capítulo 3,
Dice la palabra del Señor, versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, vamos a decir, del norte al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí está el impacto. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el llamado de Dios no solamente transforma nuestra vida, sino que también va a impactar tu familia, la comunidad donde vivís, y hasta puede llegar a impactar la nación. Porque acá el llamado de Samuel impactó a toda una nación. Cada respuesta de fe abre esas puertas que Dios la va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, hasta que todo el mundo se da cuenta. Es un llamado de Dios, Dios está con él. Hay algo que me interesa acerca del impacto de Samuel. ¿Contra quién peleaban la gente en aquel tiempo? Contra los madianitas, contra los filisteos. Pero los filisteos eran crueles, era un ejército muy organizado y lo tenían de hijo a los israelitas. Cuando ellos incursionaban hacían desastre. ¿Y a quién levantó Dios para matar filisteos? A Sansón. Sansón murió matando filisteos. Pero había algo que lo encendía a los filisteos contra Sansón, y era como que le competían, le hacían la guerra y le trataban de hacer, hasta crear una forma de hacerlo caer. Y cayó. Pero sabe que cuando Dios llamó a Samuel, los filisteos temían más a la oración de Samuel que a la fuerza de Sansón. Está bravo eso, ¿no? Porque cuando Samuel oró, tronó Dios desde el cielo. Y los filisteos salieron disparando y no querían saber más nada con los israelitas. Se dieron cuenta que un hombre oraba y Dios respondía tronando desde el cielo. Dios puede llamarte a predicar, Dios puede llamarte a cantar, Dios puede llamarte a tantas actividades, pero qué tremendo es cuando Dios llama a orar a una persona. Y que cuando vos orás, te tienen miedo, porque se manifiesta la presencia del Señor. Amén. Es interesante, ¿no? El impacto. Cuando Dios llama a esos que andan con el celular, a esos que andan con la guitarra, que cantan, que le gusta, cuando Dios llama a esa generación nueva, ¿cómo me dice el impacto que van a tener? ¿Cómo se medía el impacto cuando Dios te llamó a vos? ¿Quién podía saber el impacto que iba a tener? ¿Cómo mensurás el impacto de una vida que le responde a Dios? No se puede. Dios llama a Samuel y con el tiempo, desde Dan hasta Beerseba, se sabía que había un hombre llamado por Dios, usado por Dios. ¿Quién puede en esta mañana mensurar hasta dónde llegará ese niño llamado por Dios, ese adolescente llamado por Dios, ese joven llamado por Dios para impactar a esta nueva generación? Samuel era un muchachito que le dijo a Dios: habla que tu siervo oye. ¿Y quién iba a imaginar que después vendría de todo esto desde Dan hasta Beerseba? Nadie. ¿Estás dispuesto en esta mañana a que Dios te llame? La otra pregunta: ¿estás dispuesto a que Dios haga un impacto con tu vida, a esta generación? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? Cada uno de nosotros está
llamado a ser instrumento en las manos del Señor, dispuesto a responder y dejarse impactar para avanzar a otros hacia Dios. ¿Qué tendrá Dios con tu vida? Que insiste, te busca, te hace inclinar tu corazón. ¿Qué tendrá Dios con tus hijos? ¿Qué tendrá Dios preparado para tus nietos? ¿Qué tendrá Dios preparado para el obrero de este lugar? Que lo llama, lo busca, insiste. ¿Será que hay familias que los están esperando? ¿Será que hay un pueblo que está esperando que alguien le vaya a llevar la palabra del Señor? Locuras que a veces uno hace, ¿no? Le cuento una vuelta, sabe que escribí un correo electrónico o una predicación del hijo pródigo y se la mandé a un muchacho, un amigo, digo, quiero que me corrobore a ver si esto es, porque quería empezar a escribir. Ese fue el comienzo como autor, ¿no? Digo, corroborame si esto es de bendición, si está bien. Y se lo mandé por correo a un Hotmail. Y sabe que ese correo no llegó al amigo, llegó a otro en Venezuela. La dirección era la de él. Y me responde al otro día este muchacho, me dice, yo no soy su amigo, no es la persona que usted quiere contactarse, pero me llamo igual a la persona que usted está queriendo contactarse. Pero le cuento, dice, yo soy de un país que no puedo mencionar, dice, y estoy por razones de trabajo acá en Venezuela, y soy un hijo pródigo. Y anoche tomé la decisión de volver a Él, por lo que usted escribió ahí, porque entiendo de que jamás me podré escapar de Dios. Donde sea que vaya, Dios conoce mi estado civil, conoce mi situación, conoce lo que me está pasando, y qué mejor que volver a la casa del Padre. Y le animo, siga escribiendo, ¿ves? El impacto de un correo electrónico, ¿no? Mal dirigido, pero dirigido por Dios. Si yo le contara lo que sigue después de esto, nos cierran el canal. Pero Dios es el que produce esas cosas. Enciende la mecha en algo y tiene un despertar impresionante. El proceso del llamado de Dios es un camino de iniciativa divina, insistencia amorosa, transformación del corazón, efecto en la comunidad. No importa nuestro pasado, quizás hayas fracasado muchísimas veces, le hayas dicho que no al Señor. Tus dudas, las circunstancias actuales, no importa. Dios en esta mañana te está llamando y su deseo es que responda con un corazón dispuesto. La clave está en escuchar la voz, pero en obedecer y permitir que Él nos use para poder producir un impacto en muchas vidas. Así que yo te invito en esta mañana a responder con sinceridad. No solamente heme aquí, sino habla que tu siervo oye. Que cada uno de nosotros pueda experimentar el poder transformador del llamado de Dios y cumplir con su propósito en nuestra vida. 4 fases. Número 1, iniciativa. Dios nunca deja de sorprendernos. Número 2, insistencia. Esto habla de la valoración que Dios tiene de tu vida. Número 3, la inclinación del corazón. Cuando uno le dice, habla, porque yo estoy dispuesto a obedecer. Y número 4, el impacto. Ahora te toca a vos. No se puede medir el impacto, pero sé que lo que Dios prepara siempre supera nuestra imaginación. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Nos quedan unos minutitos hasta las 14, pero le podemos decir sí al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.